suscriptores e invitados de mi canal. En este vídeo descubrirás qué fue esperando a las mujeres militares soviéticas que fueron capturados por los nazis alemanes. A los soldados alemanes no les importaba si una mujer estaba parado frente a ellos o un niño. Los hombres al menos eran de alguna utilidad, pero las mujeres no fueron más que un placer de 5 minutos. Y luego podrías dispararle sin incurrir en castigo. Claudia Villor, Budia Villor. Ella fue golpeada en la cara. Y bueno, que todo el mundo lo vea. Oficiales alemanes sanos golpearon a un prisionero. Golpeó a una mujer herida que apenas estaba de pie, sus piernas disparadas. Luego, la obligaron a ir al coche. Cada paso me causaba un dolor desmayado. Ella gritó, y en lugar de lágrimas grandes, gotas de sudor rodaban por su cara. Este es un extracto del documental Historia del escritor soviético Daniel Grant y Claudia Viller, que fue publicada en 1976, mostrando claramente cómo los alemanes trataron a mujeres militares capturadas. El libro describe en detalle cómo una mujer de 35 años fue capturada después de una dura batalla con los soldados de Wehrmacht. Entonces, en 1976, era una tontería porque un tema era tabú. Había demasiada crueldad contenida en el KU. Recuerdos de mujeres que habían estado en Alemania. Cautiverio. Demasiado miedo y tristeza fueron soportados por los pocos que sobrevivieron. No creas que el destino de Claudia Weiler es una excepción. Ya se ha dicho mucho sobre él, el terrible destino de los hombres torturados por los nazis. Campamentos, pero rara vez hablaban y escribían. Sobre niñas y mujeres que intentan evitar. Detalles desagradables, pero había muchas mujeres militares en los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Francotiradores, enfermeras, pilotos, señalizadores, artilleros antiaéreos. Hasta ahora, no sabemos mucho sobre qué. Lo que los alemanes hicieron con las mujeres militares. Cuando fueron capturados por ellos, a pesar de que Alemania era un signatario de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, sus disposiciones no fueron respetado en el frente oriental, según los planes de la Tercera Reich. Las ranuras estaban sujetas a casi exterminio universal, para que no hubiera. ¿Qué sentido tiene cuidar a los prisioneros de guerra? Incluso hubo una orden tácita, según qué mujeres en el ejército. Los uniformes se equiparaban con los partisanos y fueron objeto de ejecución inmediata, todo basado en consideraciones de sentido práctico. Los hombres en el campo de concentración podrían se utiliza para trabajos pesados, y por lo general son mujeres. Murió rápidamente por exceso de trabajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, sobre 1 millón de mujeres sirvieron en el ejército soviético. 80.000 de ellos tenían oficiales, rangos. El Tercer Reich no reconoció el sexo femenino como soldados de pleno derecho, poniéndolos a la par de los partisanos, que eran bandidos del bosque para los nazis. Simplemente no hubo ninguna orden oficial de el liderazgo del Tercer Reich sobre cómo para tratar con mujeres militares. Si había uno fue destruido, pero en los archivos del Cuarto Nazi, ejército, que formaba parte del grupo central, hay un papel firmado por el mariscal de campo, el general Gunther von Kluge, con su propia comentario que las mujeres en uniforme militar debían ser fusilados, no capturados. Se puede suponer que se pueden dar órdenes similares en el nivel de unidades individuales existía en otras formaciones del Wehrmacht. Es difícil decir cuántos soviéticos las mujeres murieron de esta manera en la primera años de la guerra. Hasta 1944 los casos en que fueron capturados y enviados a campos de concentración fueron una excepción. Todo terminó mucho antes. Decenas de miles de niñas de la Unión Soviética
cayó en los campos de batalla, convertirse en víctimas de represalias por parte de nazis. Muchas niñas sufrieron antes de morir. Fueron torturados y acosados, según los testimonios de militares del ejército soviético que durante la ofensiva de diciembre de 1941 encontró muchos cadáveres de mujeres cerca de Moscú. Estas mujeres eran soldados y estaban retenidas. Cautivo por los alemanes, la mayoría de ellos sufrieron acoso. El escritor recreador Oleg Kazarinov en el libro Caras desconocidas de la guerra, extractos de las notas del alemán. Soldados, aquí hay uno de ellos, una mujer hermosa. Estábamos despejando el campamento de sospechosos. Entre la gente había una hermosa mujer. La obsesión de un hombre por un arma imposible cambiaría la guerra para siempre. Este es un documental educativo sobre la historia de la tecnología y biografía. Los prisioneros. Carl y yo la llevamos al quirófano, habitación en la que ella mordía y lloraba. Después de 40 minutos, le dispararon. Solo hay unos minutos de placer, dejado en mi memoria, y aquí hay un extracto de una carta, escrito por un oficial alemán a su comandante de primera línea. Una pistola en la cabeza. Estoy todo arañado y mordido, ahora estoy haciendo lo más fácil. Una pistola en la cabeza enfría el orden. Recientemente una niña rusa mató a un oficial con una granada. Ahora los desnudamos primero y los registramos. El mismo libro contiene una cita de un documento de archivo. No será posible mostrarte él. Cito textualmente. Pero la conclusión es que hay un pueblo llamado Aká Mavka, cerca de la ciudad de Melatopel, donde el furte, los nazis detuvieron un coche en el que viajaban dos soldados soviéticos, gravemente heridos, y la enfermera estaba viajando. Los alemanes agarraron a la niña y la arrastraron. Ella en el campo. Después de ser intimidada, le dispararon. Y en el libro de Svetlana, Alexievich La guerra, no tiene rostro de mujer en 1983. Svetlana escribió sobre una oficial que dijo que vio el cuerpo de una joven enfermera con cabello gris que fue torturado por el nazis. La muerte en el campo de batalla no era el peor final para las mujeres militares de la URSS. Era mucho más terrible estar en un campo de concentración. He aquí uno de esos testimonios sobre el destino de un prisionero que era un importante en el ejército soviético. La llevaron al Stutov, campo de concentración, en 1944 y fue constantemente intimidado. La obligaron a quitarse la ropa, tomó fotos y se rió de ella. Impotencia, un día no lo soportó y escupió ante el atormentador. La masacre se produjo inmediatamente después. La mujer fue empujada hacia el horno crematorio. Las masacres eran algo común en campos de concentración, pero también hubo casos en los que los oficiales de las SS se sorprendieron. La valentía de las mujeres soviéticas y dejó de hacer bullying. Así que en 1943, en Ravensbrück, enfermeras capturadas en campos de concentración. Las enfermeras y los médicos comenzaron a negarse a perseguir las órdenes de los alemanes. Se negaron a coser uniformes para el queso. Los nazis decían que el trabajo forzado de los militares según Ginebra. La convención está prohibida. Entonces las mujeres quedaron hambrientas y obligadas al campamento y obligados a marchar, sin ropa de abrigo en el viento frío, pero las mujeres comenzaron a cantar en coro. Luego otros prisioneros salieron corriendo de las cuarteles y comenzaron a aplaudir a los Private Days, manifestantes, el comandante del campo de concentración, que llegaron al lugar del motín. Detuvo el castigo y ordenó: todos deben regresar a sus lugares. Luego los enviaron a otros trabajos que ya no sirven, obligándolos a coser uniformes alemanes. Solo había uno especializado: campo de concentración para mujeres en Alemania, Ravensbrück. Más de 130.000 mujeres pasaron por allí.
durante los años de guerra. Al mismo tiempo, 92.000 mujeres murieron a causa de enfermedades de agotamiento y acoso escolar. Aquí también vinieron mujeres militares soviéticas. En particular, un grupo de enfermeras y señalizadores que participaron en el Kembara. Las batallas por Crimea son conocidas. Fueron llevados a un campo de concentración en febrero de 1943 y se mantuvo en un lugar separado, unidad separada del resto. Tenía condiciones más difíciles para supervivencia. Probablemente las condiciones de detención en Ravensbrück estuvo mejor que en general. Campos de concentración, pero esto no se aplicaba a las mujeres. Militares. La humillación les esperaba en todas partes. La muerte esperaba a muchos. Murieron no solo de hambre, trabajo agotador y paredes frías. A menudo tenían que soportar el acoso escolar. Manos de los guardias de la comitiva de las SS, y ha hecho vídeos sobre muchos guardianes. Los encontrarás en mi canal, solo al final de la guerra en otoño de 1944, cuando los alemanes ya sentían su inminente derrota. Un decreto especial fue emitido para la seguridad alemana, servicio que prestan las mujeres prisioneras de guerra. Deben mantenerse en las mismas condiciones, como hombres. Cierto, a menos que fueran judíos o trabajadores políticos. Deberían haber sido ejecutados. Es importante entender que la orden llegó demasiado tarde para la mayoría de los chicas militares. Han muerto hace mucho tiempo en el nazismo, campos de concentración, y en el campo de batalla, como lo expresó el historiador israelí Aaron Schneer. Narra en el libro El cautiverio de todas las mujeres. Al llegar al campo de concentración fueron examinado por un ginecólogo. Los médicos alemanes se sorprendieron por la posito. El hecho es que 8 de cada 10 soviéticos solteros, los cautivos eran vírgenes. Para ellos se convirtió en una sentencia. Por lo tanto, con más frecuencia que otros, fue mujeres prisioneras de guerra soviéticas que se convirtieron en víctimas de acoso por parte de los nazis. Y había bastantes de ellos porque más de 1 millón de mujeres soviéticas fueron